poder compartir con ustedes un ejemplo de la aplicación de lo indicado en la circular 011-2021 a un planeamiento de tercer año. Tal como lo explicó la compañera Jo Kling, el diagnóstico es fundamental ya que nos ofrece un conocimiento general del estudiantado. Además, de acuerdo con la circular 003-2013 que se ha venido mencionando, nos indica que las programaciones educativas individuales se debe partir del informe integral del proceso educativo. Considerando estos elementos, se elaboraron dos situaciones hipotéticas donde se tomaron algunos de los aspectos propuestos en el anexo 1 de esta última circular. Entonces vamos a empezar por eso, por analizar un poquito estas situaciones hipotéticas y a partir de aquí, entonces, veremos el planeamiento didáctico. Algunos aspectos del informe integral que se tomaron, tomando el caso hipotético de la niña Ariana, con una edad de 9 años, tenemos una información diagnóstica en el área de los números. Básicamente, ahí lo podemos ver con detalle, pero básicamente lo que tenemos es que ella maneja un círculo numérico hasta el número 100. Ella tiene manejo en los números hasta ahí y para el caso que vamos a trabajar, que son las multiplicaciones, comprende el concepto de multiplicación siempre que se haga con resultados menores que 100. En el área socioafectiva, la niña es sociable y le gusta trabajar colaborativamente con sus compañeros, que es un aspecto que debemos considerar en el planeamiento. Y las habilidades para acceder al aprendizaje, tenemos que a la niña le gustan los juegos, retos, descubrir patrones, le gusta expresar sus ideas y exponer ante sus compañeros, que es una fortaleza que podemos usar de acuerdo con la dinámica del programa de estudio de matemática, que tiene una parte de exposición, y le encanta aprender por medio de videos. Además, vamos a trabajar otra situación, que es del niño Daniel, con una edad de 9 años también. En este caso, el niño tiene un manejo numérico hasta el número 1000, ese es el campo numérico que él maneja. Comprende el concepto de multiplicación, igual que la niña anterior, pero hasta un campo numérico de 1000, y conoce las tablas hasta el 5, porque anteriormente ellos en segundo grado trabajaban las tablas hasta el 5. En lo socioafectivo, el niño es introvertido, prefiere trabajar solo o en pareja, y algunas habilidades para acceder al aprendizaje. Al niño le gusta la tecnología, disfruta de las clases cuando utilizan dispositivos electrónicos, le encantan las actividades que involucren dinero y es muy creativo y le gusta proponer juegos a los compañeros. Entonces, partiendo de este diagnóstico, vamos entonces a analizar el planeamiento didáctico. A partir de esas situaciones, entonces, se elabora el planeamiento didáctico que vamos a analizar a continuación. Para esto se consideraron los diferentes aspectos que se indican en la circular 011-2021. En primera instancia, que se utilice la plantilla de planeamiento que aparece en la caja de herramientas. Esto es parte de la plantilla de planeamiento de matemática. Y en segunda instancia, que la programación educativa individual se operacionalice o se haga visible en la misma plantilla de planeamiento. Entonces, tenemos aquí la plantilla de planeamiento de matemática que inicia con una explicación de todos los fundamentos, digamos, de todos los fundamentos del programa de estudio, que tiene su parte administrativa, las habilidades, y además incluimos nosotros aquí, de acuerdo con las situaciones que trabajamos, estamos incluyendo un código de color. Para la niña Ariana incluimos un código celeste y para el niño Daniel incluimos un código amarillo. Esto ustedes lo van a ir visualizando conforme vamos pasando las diferentes sesiones de la plantilla. En la sección 2, en el caso de matemática, la plantilla tiene una diferencia con respecto a los otros, que es que nosotros trabajamos los aprendizajes esperados, el indicador del aprendizaje, pero no trabajamos las estrategias de mediación en esta columna porque se nos hacía muy incómodo por la cantidad de
de elementos o de actividades que debíamos escribir. Entonces, en las estrategias de mediación, aquí lo que se hizo fue tocar aspectos claves del programa que debemos tomar y trabajar con los alumnos, que es importante que no olvidemos algunos aspectos que fueron tomados del programa de estudio. Y además se dan sugerencias de algunos materiales que se pueden utilizar. Entonces, vamos a ir a el indicador del aprendizaje esperado. En este caso, en este planeamiento se van a aplicar 2 adecuaciones curriculares significativas. Por lo tanto, el planeamiento debe incluir 2 programaciones educativas individuales. En primera instancia, tenemos el color celeste que dijimos que era la situación de la niña Ariana. Entonces, este es uno de los casos también que nos habló Maybel, que vienen en la circular 011-2021. Dice que puede darse el caso en que se incluyan indicadores de aprendizaje previos. Aquí nosotros, como la niña Ariana, solamente maneja los números hasta el 100. Y además, ella conoce el concepto de multiplicación, pero no ha trabajado las tablas de multiplicar. Y dado que el indicador de aprendizaje que estamos trabajando aquí es el de las tablas de multiplicar del 1 al 10, entonces se decidió incluir un indicador de aprendizaje previo de segundo grado. O sea, este indicador que está en celeste es un indicador de segundo grado, pero no es cualquier indicador. Es un indicador que está debidamente articulado con el año que está cursando el estudiante. O sea, este indicador tiene total asociación con el indicador que van a trabajar en tercer año. Entonces ya estamos viendo uno de los casos que se habló anteriormente, ¿verdad? Que es incluir indicadores de aprendizaje. Luego, tenemos 2 indicadores aquí que efectúan multiplicaciones en columna, ¿verdad? Con números menores que 100,000, que es lo que se está trabajando en tercer grado. Y efectúa multiplicaciones en línea donde uno de sus factores es 10, 100 o 1000. Estos 2 se están manteniendo exactamente como está, pero se van a ajustar en los niveles de desempeño. Entonces vamos a pasar al instrumento de evaluación y vamos a ver los cambios que se hicieron. Aquí vamos a tener el indicador de aprendizaje de tercer grado, determinar el resultado de las tablas de 1 a 10, y el indicador de aprendizaje de segundo grado que se incluyó exclusivamente para la niña Ariana. Aquí no hay ajustes para el niño Daniel porque él había visto las tablas de multiplicar, entonces no tiene ningún problema con respecto a eso. En este caso, efectúa multiplicaciones en columna. Aquí no nos trajimos o no incluimos ningún indicador de años anteriores, pero sí se hicieron ajustes a los indicadores en los niveles de desempeño, que es lo que estamos viendo precisamente aquí. ¿Qué tipo de ajustes se hicieron? Bueno, en este caso debíamos de considerar que la situación de la niña Ariana, ella tiene un manejo hasta 100, entonces podría trabajar la multiplicación en columnas, pero con resultados menores que 100. Por lo general, un dígito por un dígito, 2 dígitos por un dígito a lo sumo, ¿verdad? Que es lo que viene ahí. Y en el caso de Daniel, igualmente, él puede trabajar la multiplicación en columna, pero sus resultados son hasta 1000. Entonces, no es cualquier multiplicación. Va a tener que tomar en cuenta eso. Máximo podría trabajar 2 dígitos por un dígito o 3 dígitos por un dígito, que es lo que se determina en los niveles de desempeño. En este otro indicador, efectúa multiplicaciones en línea donde uno de sus factores es 10, 100 o 1000, vuelve a suceder exactamente lo mismo. Los primeros niveles de desempeño son los que corresponden a los niños de tercer grado. Aquí, en celeste, tenemos lo que corresponde a la niña Ariana, que lo más que puede hacer es multiplicar por 10, por un dígito nada más. Y aquí tenemos lo que corresponde al niño Daniel, que tiene que llegar a resultados que sean menores que 1000, entonces se describen los diferentes niveles para llegar a eso. En conclusión, con respecto al instrumento de evaluación, tenemos 2 casos, que fueron los 2 casos que se describieron en la circular. Uno, incluir un indicador de aprendizaje de un nivel anterior, pero que tenga total articulación con el año que cursa el estudiante. Y otro,
sería ajustar los indicadores de desempeño, manteniendo siempre el mismo indicador de aprendizaje. Ahora sí, estos indicadores de aprendizaje con sus niveles de desempeño también van a repercutir en lo que es las estrategias de mediación. Vamos a ver ahora las estrategias de mediación. En primera instancia, en matemática, antes de que se inicien las estrategias, se toman en cuenta una tabla donde vienen las habilidades integradas que se desarrollan de acuerdo con el programa y las habilidades previas que tienen los estudiantes para poder trabajar con estas habilidades del nivel. Entonces vean, por ejemplo, aquí que aplicar diversas estrategias para conocer los resultados de las tablas 1, 2, 3, 4 y 5 fue el indicador de aprendizaje que se llevó para la niña Ariana. O sea, este de segundo fue el que se trabajó con ella en tercero. Esta parte es muy importante porque nos sirve para los diagnósticos. Además, también en matemáticas se plantea en la propuesta de las estrategias de mediación que se trabaje una actividad de ambientación con dos objetivos, digámoslo así. Por un lado, que sirva al estudiante para recordar los conocimientos con los que los conocimientos previos que se necesitan trabajar, y por otro, para que le sirva de diagnóstico también al docente para darse cuenta cómo están los estudiantes y qué debe reforzar en las estrategias que proponga. Entonces, en este caso, la actividad de mediación, por el campo numérico con el que trabajan, las pueden trabajar tanto Ariana, Daniel y el resto del grupo. Por lo tanto, se está planteando así: la estrategia de mediación para todos los estudiantes, pero con una diferencia. Esa estrategia tiene algunas preguntas, esa actividad, perdón. Entonces, la actividad, sí empezamos a hacer la diferencia. Por un lado, va a ser las actividades de Ariana, que lo único que conoce es el concepto de multiplicación. Y por otro lado, tenemos a Daniel y el resto del grupo que no solo conocen el concepto de multiplicación, sino que ya habían trabajado las tablas hasta 5. Entonces, vea que aquí empezamos a hacer la diferencia entre las actividades que van a trabajar ellos. Posteriormente, y de acuerdo con el enfoque del programa, que es otra característica que se tiene, ¿verdad?, que se tiene que considerar en los planeamientos, vamos a tener el trabajo en las dos etapas. La etapa 1, que es el aprendizaje del conocimiento, con la situación problema, que en este caso, por las cantidades que se manejan, perfectamente puede ser trabajada por los 3 niños, porque recordemos que ellos lo pueden representar mediante una suma sucesiva. Por ejemplo, en el caso de Ariana no tendría problema porque ella maneja un campo numérico hasta 100, tiene todos los elementos que nos dice el programa de estudio, los momentos, ¿verdad? Que trabajo estudiantil independiente, la discusión interactiva y la clausura por parte del docente. Y luego tenemos la etapa de movilización, donde nuevamente empezamos a hacer la diferencia entre las actividades que va a trabajar Ariana y las que va a trabajar Daniel con el resto del grupo. Entonces tenemos a Ariana con estas actividades donde está construyendo las tablas hasta el 5, y tenemos a Daniel y el resto del grupo que, de acuerdo con las tablas ya construidas y el concepto de multiplicación, van a tratar de construir las tablas hasta el 10. Entonces vea que son diferentes las actividades. Posteriormente tenemos otra situación problema que también la pueden trabajar en conjunto todos los estudiantes, y esta situación es para poder formalizar el algoritmo de la multiplicación. Entonces, una vez que se haga la formalización, viene aquí la diferencia. Y en este caso sí hay una diferencia entre Ariana, Daniel y el resto de la clase, porque el campo numérico es totalmente diferente. Entonces, Ariana va a trabajar estas actividades por medio de retos, porque decía que a ella le gustaban mucho los retos. Daniel va a trabajar estas actividades, muchas actividades que tengan que ver con dinero, porque a él le gustaba mucho trabajar con dinero, y el resto de los compañeros van a estar trabajando estas actividades. Vea que en las columnas podemos ver claramente que todos están trabajando situaciones similares
nada más que en diferentes campos numéricos. No tenemos por allá a Ariana en un rincón trabajando en geometría o en otra cosa que nada tiene que ver con multiplicación, sino que tenemos todos los niños, incluso ellos en algún momento pueden estar intercambiando ideas sobre lo que están haciendo. Igual, proponemos aquí una actividad, por ejemplo, para la multiplicación en línea por 10, 100 o 1000. Entonces, en el caso de Ariana, solamente puede hacer ese tipo de multiplicación. En el caso de Daniel, le hacemos una utilizando la calculadora del celular, ya que a él le encanta estar usando la tecnología. Y en el caso del resto del grupo, pues tenemos otra que perfectamente también pudo haber sido utilizando la calculadora del celular. Pero donde variamos, aquí Ariana, recordemos el campo numérico nuevamente, lo que pueden hacer Daniel y lo que puede hacer el resto del grupo. Así vamos proponiendo varias actividades y cerramos con una actividad nuevamente donde pueden trabajar todos, tanto Ariana como Daniel y el resto del grupo, que es un juego para fortalecer las tablas hasta el 5. Entonces, aquí tenemos este jueguito con toda la explicación y podemos ver ahí cómo nuevamente se unen los estudiantes para trabajar juntos. Se tiene, por lo tanto, un planeamiento didáctico donde se incluyen las programaciones educativas individuales de 2 estudiantes, de Ariana y de Daniel, sin necesidad de elaborar un documento adicional que es parte de lo que nos dice también la circular 011-2021. Eso sería. Muchas gracias por la atención.